Hola, ¿cómo están, queridos alumnos y alumnas? Espero que se encuentren súper bien. Hoy día vamos a trabajar en una clase de lenguaje. Nuestra clase es la clase número 27. El objetivo de nuestra clase es el siguiente: profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, expresando opiniones fundamentadas sobre las actitudes y las acciones de estos personajes. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, subrayando la información relevante en un texto o formular preguntas sobre lo leído. Y las páginas a trabajar son las siguientes: la 182, 183, 184, 185, 186 y 187. Comenzamos. ¿Qué sé al comenzar esta nueva clase? Bueno, en la unidad anterior, ¿qué aprendimos? Aprendimos a comprender narraciones literarias, a inferir en los significados de las nuevas palabras, relacionar los textos leídos con mis experiencias y conocimientos y expresar opiniones fundamentadas. Y también, y muy importante, a escribir diversos textos. A continuación, vamos a leer un texto que es como un cuento y se llama Las tres mentiras, del autor Floridor Pérez. Comencemos, pongan mucha atención. Ya en su lecho de muerte, un campesino llamó a sus tres hijos para entregarles una herencia, los ahorritos de toda su vida. Les pidió que se los repartieran como buenos hermanos, pero los dos mayores, que eran igualmente ambiciosos, quisieron quedarse con todo. Para conseguirlo, propusieron al menor dejar la herencia enterrada y salir a rodar tierras durante un año. Al término de ese plazo, se reunirían allí mismo y el dinero se entregaría al que contara la mentira más grande. El menor aceptó de inmediato y desde la misma tumba paterna tomó cada uno su propio rumbo. Al año justo volvieron a encontrarse en el punto convenido, que era donde habían enterrado el dinero. Ahí están los tres hermanos, ¿ven? Donde enterraron el dinero. Después de abrazarse con grandes muestras de alegría, tomó la palabra el mayor. Yo, hermanitos, he trabajado durante todo este año de chacarero y les cuento que planté una mata de garbanzos que creció tan alto, que llegó hasta el cielo. Grandaza es la mentira, hermano, reconocieron a coro los dos menores. Ahora diga la suya, hermano, pidió el mayor al segundo. Yo estuve trabajando en una hilandería y un día me puse a torcer un hilo tan largo, que mientras yo sostenía una punta, la otra llegaba hasta el cielo. Bien regrande también esa mentira, dijeron los otros dos. A usted, hermanito, le toca ahora decir la suya. Yo, dijo el menor, rascándose una oreja, no trabajé en nada, fijo, tanto que una noche llego a mi cuarto y ni fósforos tenía para prender la vela. ¿Qué hacer? Divisé una luz en la luna y hasta allá subí a prender mi vela. ¿Y por dónde subiste? Por el hilo que tú torciste. ¿Y por dónde bajaste? Por el garbanzo que tú plantaste. Los dos hermanos mayores desenterraron el dinero y se lo entregaron sin chistar al menor, que era el menos ambicioso y que ni siquiera había llegado con una mentira preparada al curioso encuentro. Ahora vamos a ver el vocabulario de este texto. Herencia. ¿Qué es lo que es herencia? Herencia significa los bienes que deja una persona al morir. Ambiciosos. ¿Qué significa la palabra ambiciosos?
significa que quieren tener cosas de valor. Convenido. ¿Qué significa la palabra convenido? Significa acordado. Chacarero. Significa agricultor que trabaja en una chacra. Hilandería. Significa que es una fábrica de hilados, de hilos. Chistar. Significa que es emitir un sonido con la intención de hablar. Ya chicos, ya habiendo leído el texto y viendo el vocabulario de este, vamos a responder estas preguntas. Las respondan en su cuaderno o si tienen espacio en el mismo libro. ¿Cuál es el acontecimiento inicial que da origen a las demás acciones del relato? 2. ¿Qué significa la expresión rodar tierras? Infiérelo a partir del contexto y piensa en una palabra o expresión que podrías reemplazarla. Ahí deben de nuevo leer el texto y ver lo que está escrito alrededor de estas dos palabras, rodar tierras, y poder tú pensar qué significan esto. Eso significa inferir. Número 3. ¿Te parece justa la decisión que tomaron los hermanos para repartir la herencia? Justifica a partir de tus experiencias y conocimientos. Lee las palabras de la tabla y busca en el cuento. Luego desarrolla las actividades. Ahora tenemos que buscar la raíz, el prefijo y el sufijo de la palabra grandaza. Y ver por qué otra palabra la podemos reemplazar. Ya nosotros ya hemos visto en clases anteriores lo que es una raíz, lo que es el prefijo y lo que es el sufijo de las palabras. También tenemos que buscar la raíz de re grande, el prefijo, el sufijo y reemplazar esta palabra por otra. Letra A. Identifica la raíz. Luego indica cuál es el prefijo, el sufijo, según sea el caso, como recién les expliqué. Y escribe en la última columna una nueva palabra con el prefijo, sufijo correspondiente, como recién les dije también. Y al finalizar tienen que ver qué significado tienen el prefijo y el sufijo en cada caso, en cada palabra. ¿Qué significado tienen el prefijo y el sufijo en las palabritas que ustedes que están acá subrayadas? Número 5. ¿Dónde se reúnen los hermanos a contarse sus mentiras? Subraya la parte del texto que apoya tu respuesta. Deben retroceder al texto que leyeron y ver dónde ahí sale donde ellos se juntan, ¿cierto? Para contarse sus mentiras. Número 6. Relee las 3 mentiras y reconoce qué es lo fantástico o increíble de cada una de ellas. Primero la del hermano mayor, después la del segundo hermano y luego la del hermano menor. Al lado ustedes van poniendo lo que es lo fantástico o increíble, lo que a ustedes más les llama la atención, lo que es más entretenido o lo más loco de cada mentira. Número 7. ¿Por qué gana el hermano menor? Ustedes acá me tienen que decir por qué gana el hermano menor con su mentira. Número 8. ¿Qué opinas de lo que hace el hermano menor? Justifica con partes del texto tus conocimientos y experiencias. Ahí están los 3 hermanos. Número 9. ¿Qué habrá ocurrido después de este curioso encuentro? Imagínalo y escribe un nuevo acontecimiento. Ten en cuenta lo siguiente. Debes mantener la persona gramatical en que está narrada la historia. Los personajes deben mostrar las mismas características que mostraron en los acontecimientos anteriores. Debes continuar la misma historia que leíste, la debes continuar ocupando tu imaginación, ¿cierto? Pero sin salir del contexto en que se creó toda esta historia, ¿ya? Ahora vamos a ver otro texto, que la número 10. Conoce sobre
la vida del autor del texto que leímos recién? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el autor? Muy bien, Floridor Pérez. Ya acá vamos a leer una pequeña reseña de este autor. Dice, Floridor Pérez es un destacado poeta perteneciente al grupo de escritores, conocido como Generación del 60. Además, es profesor de castellano y durante muchos años trabajó como maestro rural en la región del Biobío. Tras el golpe militar de 1973, fue relegado a la isla Quiriquina, experiencia que inspiró la creación de su obra Cartas de prisionero. Otros poemarios de su autoría son Chilenas y chilenos, de 1986, Cielografía de Chile, poesía para niños también, de 1987, y Memorias de un condenado a Marte, en 1990. Su poesía se caracteriza, entre otros aspectos, por utilizar elementos del lenguaje y las tradiciones populares, abordando temas como el amor y la necesidad de encontrar figuras que reemplacen la concepción del Dios tradicional. El interés de Floridor Pérez por lo popular se manifiesta también en su labor de difusión y conservación de las tradiciones chilenas, siendo autor de importantes compilaciones y adaptaciones de relatos populares. Interesante la vida de este autor, ¿cierto? Bueno, a continuación vamos a seguir trabajando y respondiendo unas preguntas. Número 11 dice, aplica la estrategia de subrayar para buscar la información en el texto y responde. ¿Qué características de la obra de Floridor Pérez se reflejan en el cuento leído? Ustedes tienen que ir al relato del autor, a la biografía del autor, y subrayar qué características se reflejan en el cuento que leímos antes, de los tres hermanos, ¿se acuerdan? Pueden volver a leer el cuento y pueden volver a leer la biografía de Floridor Pérez. B. ¿Qué problema tuvo Floridor Pérez en el año 1973? También pueden volver a releer la biografía y buscar cuál fue el problema que él tuvo en ese año. ¿Y qué hizo en esta situación? ¿Qué hizo cuando él tuvo ese problema en el año 1973? También sale ahí en la biografía. Número 12. En grupos, bueno, ahora como estamos en casa, pueden hacerlo con las personas que lo estén apoyando. Comenten oralmente a partir del trabajo anterior. ¿Crees que esta acción ayudó a Floridor a enfrentar o superar el problema de alguna forma? Número 13. ¿Qué mentira hubieras contado tú para enfrentar el desafío que pusieron los hermanos mayores? Imagina una y escríbela como un breve relato, con inicio, desarrollo y desenlace. Bien, chicos, ahora, como bien dice, la última pregunta, ustedes van a hacer la respuesta número 13 y se le van a enviar a su profesora jefe, en este caso su profesora Karen Álvarez, ¿ya? Van a inventar una mentira. ¿Qué mentira hubiesen inventado ustedes si hubiesen estado en esta situación? Si le hubiesen dicho, yo te voy a pasar la herencia de mis padres, pero tienes que inventar la mejor mentira. ¿Qué se les hubiese ocurrido a ustedes? Ocupen su imaginación, escríbanla en su cuaderno, pero recuerden que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, un desenlace, ¿ya? Y debe ser coherente su mentira con el inicio, el desarrollo y el final. Ya, chicos, espero que les haya sido muy entretenida esta clase y ahora a trabajar con toda la energía del mundo, que ya nos queda poquito para terminar el año. Besitos, nos vemos después en una próxima clase.